nueva voltereta. Eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno de Gabriel Boric, tanto en materias de seguridad como en materias económicas, con el anuncio de una serie de medidas que suenan casi sacadas de un sectores liberales o en algunos casos se podría acusarse del Partido Republicano, en lo que parece ser un nuevo vuelco por parte del gobierno en tratar de ajustarse a la nueva realidad post-elecciones. Y vamos a ver cuáles son estas nuevas medidas de bajo de gasto público, de disminuir el gasto estatal, como también de presencia militar más fuerte en la Araucanía, con incluso la instalación de bases militares permanentes en zonas como lo que se da en Curacautín, una de las zonas de conflicto más grandes que hay en el sur del país. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver por qué el gobierno está haciendo un cambio tan fuerte cuando hace algunos meses incluso quería tomar posiciones completamente distintas. Recientemente, el gobierno de Gabriel Boric, tal como lo mencionamos al inicio de este programa, anunció una serie de medidas tanto en materias económicas como en materias de seguridad que son bastante curiosas porque no son medidas que uno usualmente asociaría al sector político del presidente o del mismo presidente, porque además son propuestas que ellos criticaron mucho cuando no estaban en gobierno, igual que el Frente Amplio y el PC en su conjunto. ¿Y cuáles son? Vamos a ver por qué las hacen. Primero, se acaba de dar un anuncio por parte del subsecretario Monsalve del Ministerio del Interior que se va a dar una nueva medida de seguridad en el sur del país. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es en medio de todos los atentados y recordemos que hace un par de días hubo un ataque directo a figuras del Partido Republicano, un convencional recién electo y a su padre, al igual que una secretaria del partido a nivel local, que eso generó bastante revuelo político, aunque no se habló tanto como se habría hablado en otros países, pero en consecuencia de eso, en materia de seguridad, el gobierno anunció una serie de medidas que son bastante duras, hay que decirlo, y que uno no se las esperaba. ¿Cuáles son? Por un lado, se anunció que en Curacautín, una de las zonas más violentas en el sur de Chile, con alta presencia guerrillera mapuche, se va a instalar una base militar del ejército chileno permanente. ¿Quién lo hubiera esperado? Boric militarizando la Araucanía y las zonas de conflicto, que son cosas que se pedían por la derecha y también por los habitantes locales que ven eso como solución, pero que uno no se esperaba del gobierno. Simultáneamente, también se están enviando armamento militar, como vehículos blindados para militares también, y helicópteros, y se va a empezar a resguardar la zona con aún más militares, que eso son en medio de acusaciones por parte de las comunidades radicales en la zona de que se está militarizando y oprimiendo en ese concepto, ¿no? Ahora, si le preguntamos a los habitantes locales, como siempre hemos dicho que debería ser este tipo de materias, evidentemente van a respaldar este tipo de medidas. Y es algo más bien nuevo en materia de seguridad, porque hay que recordar que al inicio de este gobierno, e incluso hace algunos meses o semanas, no se estaba considerando algo así. Decían que eso era militarizar, que había que dialogar, que no es el camino, etcétera. Pero coincidentemente, esto además de producirse luego los atentados que se dieron hace un par de días en contra de figuras del Partido Republicano, también se da luego de los aplastantes resultados en la última elección de constituyente, en este segundo proceso constitucional, en que arrasó la derecha. Entonces casi parece que es una voltereta más del gobierno, que no ha tenido problemas de hacerlo cuando le conviene, para mantener cierta popularidad y estabilidad, tomando posiciones de mano bastante duras. Entonces eso se da. Ahora, aunque eso puede aumentar la seguridad y efectivamente lo va a hacer, no es suficiente, como lo hemos mencionado tantas veces, si no se hace una reforma profunda al Poder Judicial y a las normas. De nada sirve detener a personas o incluso defenderse si después cuando utilizan su armamento para defenderse o defender a algunas personas que están siendo atacadas, los meten a la cárcel. Simultáneamente de nada sirve detener a personas que estén cometiendo delitos si después los jueces los van a dejar en libertad. Entonces, como lo hemos mencionado en tantas ocasiones en el pasado, sin reforma judicial no puede haber una verdadera justicia. Y eso implica romper el monopolio estatal sobre la mal llamada justicia chilena. Pero las volteretas no se quedan solo ahí. No, claro que no, sino que también el presidente Boric, e incluso él lo celebró por Twitter, anunció una nueva reforma económica, que no es tributaria, sino que son indicaciones a dedos que él está dando y que tomen en cuenta que esto lo podría haber hecho desde el día 1 y recién ahora lo hizo. Vamos a ver por qué. En que anunció lo siguiente: austeridad en el gasto para público interno para dirigir los recursos a las urgencias sociales. Entonces lo está celebrando un poco. ¿Y qué es lo que indicó? Que se establecieron, y cito, nuevos topes a sueldos de altos asesores y se restringió el uso de agua y luz, así como los viajes al exterior por parte de funcionarios públicos. Y lo que tendrá que ver es que estas entidades nuevamente tendrán que volver los saldos en exceso en sus cuentas. Porque ¿qué pasa en el Estado? Hay asesores con sueldo de millones y millones de pesos, a veces de decenas de millones de pesos todos los meses, pagados del bolsillo de todos nosotros. Muchas veces hacen celebraciones, como dice ahí, recién ahora las prohibió.
gastan fondos públicos para pagarse cosas para ellos. Recordemos hace poco el caso de una bailarina exótica en un CEFAM que se dio. Casos como ese. Simultáneamente se dan viajes, hacen gasto en exceso, muchas veces los lugares de funcionarios públicos se te ponen a comer, hacen pausas largas, y él podría desde el día uno haber hecho por instrucción, como lo acaba de hacer ahora, que eso no se hiciera, pero ahora lo hizo para disminuir el gasto. Y eso es bueno reducir la grasa del Estado, es bueno reducir el gasto público. Lo ideal es que eso fuera además de la mano de una baja de impuestos a la población civil y una devolución de este gasto excesivo al bolsillo de las personas de donde salen, del ciudadano común y corriente, porque todo esto lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Es una buena medida, no podemos negarlo. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es consecuencia de una política de volteretas y muy hipócrita. En este caso, dos volteretas en seguridad y economía que son buenas, en la dirección correcta, pero que son volteretas. Porque uno viene a preguntarse, si Boric podría haber hecho esto, que es positivo y era necesario, desde el día 1, ¿por qué lo hizo recién ahora, pasado ya más de un año desde que salió electo? Porque evidentemente esto, al igual como las medidas de seguridad que son más duras, ocurre después de las elecciones constituyentes. Entonces, para intentar adaptarse, no perder popularidad, ¿qué hace? Empieza a tomar medidas que son más de sectores liberales, sectores libertarios e incluso de sectores más pro seguridad, como lo tienen ahora los republicanos en materia de seguridad. Y por eso toman medidas duras en temas de seguridad y se pone a disminuir el gasto público. Entonces son cosas buenas, hay que alabarlas, pero tomen en cuenta que es consecuencia de una hipocresía, de una voltereta, y no lo hace porque él lo crea esto, sino simplemente porque ahora lo hace para no caer tanto en popularidad y le conviene a nivel político. Igual bien, felicitarlo, pero voltereta. Y eso hay que destacarlo porque si a él le interesara tanto bajar el gasto público, como dice ahí, que es una medida que hay que hacer, no habría contratado a cientos de miles de trabajadores estatales para intentar disimular el número de desempleo que hay. Tanto así que de todos los trabajos creados en el último año, la mitad, cerca de 100.000 puestos de trabajo, son solo de funcionarios estatales, personas del mundo político que fueron contratados por el gobierno y no los van a sacar de ahí porque esos son puestos permanentes para bajar el desempleo y que se pagan a bolsillo nuestro. ¿Y quién sabe qué están haciendo ahí? Estamos mejor que desde hace un año, viendo con estos 100.000 nuevos funcionarios estatales. No. Pero lo que sí vemos ahí son personas que han ido a costa del Estado y a costa nuestra, muy similar al modelo argentino. Eso es lo que podemos observar. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ¿qué pasa? Que hay que dar un poco el contexto para darse cuenta que no es que Boric le preocupe el gasto fiscal, no es que le preocupe el gasto público. Esto ahora lo hace, que es bueno lo que hace, pero solo por conveniencia, por voltereta. Y si él realmente se preocupara, no hubiera hecho la medida sumamente injusta de contratar a decenas de miles de personas que van a vivir a costa nuestra en el Estado, de parásitos a costa nuestra, y mantenerlos ahí. Es muy incongruente con lo otro que hace. Pero es un político, por algo le dicen tanto a veces el voltereta, se adapta. Ahora es un buen cambio, es una buena medida en materia de seguridad, aunque insuficiente. Hay que hacer reformas en la justicia, hay que hacer reformas en las normativas, hay que hacer reformas al poder judicial. Y al mismo tiempo, claro, es bueno disminuir estos gastos. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué no lo hizo desde el día 1, si es que tanto le preocupa? ¿Y por qué se puso a contratar a 100.000 funcionarios públicos adicionales el año pasado para camuflar las cifras de desempleo? Si tanto le preocupa el gasto estatal. Es porque no le preocupa, ahora solo lo hace por conveniencia. Pero aunque sea por conveniencia, aunque sea por hipocresía, aunque sea por voltereta, no deja de ser que esta es una medida buena y vamos a decir que vale la pena felicitarla. Porque como lo hemos mencionado tantas veces, venga donde venga, aunque lo hagan por conveniencia y sean súper hipócritas, las medidas hay que verlas por sí mismas, no tanto así que las dice solo por conveniencia. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta nueva movida del gobierno de Gabriel Boric? En lo que algunos dirían que son medidas muy liberales, algunas, y otras lo que acercarían casi a las medidas de los republicanos. ¿Qué les parece? ¿Es por un cambio real, sincero, en materia de seguridad y económica, porque hoy se iluminó, o simplemente será conveniencia como mencionamos en este programa? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Jenny Ann Morales, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.